Buenas, hola, ¿cómo están? Yo la verdad me siento un poco mal hoy. Me siento un poco malito, resfriado porque me cayeron unas gotitas de agua y me resfrié. Pero no podía quedarme sin echarles el bombazo. Lo último, el chuchú del momento. Imagínense que el presidente Petro no deja de cagarlas, por decirlo así, porque tras que un senador, un aspirante al Senado de Estados Unidos del Partido Republicano, ha declarado que Petro es un terrorista, o sea, ha dicho en el Senado de los Estados Unidos que el presidente de Colombia es un terrorista. Entonces las relaciones internacionales con nuestro primer socio y aliado Estados Unidos está en tensión gracias al presidente Petro. La selección Colombia pues lo tiene como un bulto de sal, sin importar la invitación que les hizo a la selección Colombia. La verdad no se vio ningún apoyo por parte tampoco de Petro y de la presidencia por parte del Partido del Fútbol y la Copa América, pero gracias a Dios Shakira iluminó con su medio tiempo. Gracias Shakira, siempre salvando la Copa América y los partidos de fútbol internacional. Pero en otras noticias, el expediente por presunta corrupción en la UNS, la UNRU, o sea, las iniciales tan hijo de madre, UNGRD, Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, ajá, Unidad Nacional contra eh, el riesgo y el desastre, algo así, en la UNO. Todas las puertas de la tocó el expediente por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Riesgo y Desastres toca las puertas de la presidencia. La investigación por contratación irregular en la entidad que prefiere el riesgo en Colombia. La investigación por contratación irregular. ¿Mm? Hay una contratación irregular. ¿Qué cositas con estas contrataciones irregulares? ¿Mm? Sí, las contrataciones irregulares, tanto del sector público como privado, público, de la contratación pública, de contratos públicos. Investigación por contratación irregular en la entidad que previene el riesgo en Colombia, que es la Unidad Nacional de Desastres y de Riesgos, unos iniciales que no sé cómo se pronuncia esa vaina, pasó de involucrar a congresistas y altos funcionarios públicos a merecerle una citación al jefe de Estado, Gustavo Petro, imagínense. ¿Mm? O sea que venga papito, que necesitamos que hable unas cositas y que nos responda algunas preguntitas. Al doctor jefe de Estado Gustavo Petro. Así se mueve la Corte Suprema, que va armando su caso conforme tiene las pruebas. El expediente además evidencia nuevos nombres como el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Vemos que el Ministerio de Hacienda también está metido en esta corrupción, ¿será? El presidente Petro y otros congresistas y altos funcionarios públicos del sector público, de entidades públicas y la contratación pública. ¿Será que qué hacen con las identidades? A ver, tráfico de influencias, eh, ¿cómo es? Tráfico también de identidades. Así se mueve la Corte Suprema, que va armando su caso conforme obtiene las pruebas. El expediente además evidencia nuevos nombres como el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Es que se tapa uno y van otro y van todos presos como se pilla alguna vuelta rara. Porque es que como no pudimos hacer reformas
ni tampoco pudimos hacer la constituyente y nos quedó grande la presidencia. Entonces mejor robemos, hagamos contraticos. Me parece parecido, valga la redundancia, y todos los contratos públicos que hizo la alcaldesa Claudia López, que esos contratos ni tenían ni personas ni nombre, eran contratos que le pagaban a personas que ni existían, o personas que ya murieron, o personas que realmente le secuestraron la identidad, sus documentos, hicieron contratos públicos falsos. Y así se mueve la cosa pública y su contratación de mierda y todas estas corrupción de mierda de las entidades públicas en Colombia. Hay que lograr una integración, una buena inclusión, integración social para todos los colombianos. Sin embargo, las personas camines como yo, que necesitamos un apoyo de funcionarios públicos que realmente hagan su labor profesional para que puedan ayudar a personas sin hogar, a personas que realmente necesiten el ayuda y el apoyo, y que lo hagan de manera rápida. Sí, porque es que estos funcionarios públicos realmente no sirven para nada y no hacen nada. Entonces, cerrando estos paréntesis, ministros, congresistas, funcionarios del gobierno, públicos y no sé, de otras cosas de mierda, y ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, están bajo la lupa de las autoridades judiciales, fiscalía, de toda esta vaina, porque imagínense que nada más y nada menos que el señor Olmedo López ha hecho unas declaraciones muy contundentes y muchas cosas. ¡Qué madre! Ay, es que estoy en una gripa horrible, Dios mío, padre. Es que, Dios, estoy muy resfriado, en serio, lo siento mucho. El señor Olmedo López ha dicho unas declaraciones que tienen mucho que pensar y mucho que decir, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, porque déjenme y les cuento el chuchu bien. Ministros, congresistas, funcionarios del gobierno públicos y toda la mierda del gobierno Petro y el comunismo y el socialismo, que es una mierda en sí, ahí ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, están bajo la lupa de las autoridades judiciales. Entonces vemos como ministros, congresistas, funcionarios del gobierno públicos, secretarías y demás, y ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, están bajo la lupa de las autoridades judiciales por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia. Esas iniciales son una mierda porque no sé cómo pronunciarlas. O sea, no sé. ¿Ustedes qué me dicen? No se pueden pronunciar, entonces tengo que decir toda la palabra Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A ver si le cambiaron las iniciales. Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, han desatado una serie de eventos que poco a poco van sumando nuevos actores al entramado de corrupción del momento y el escándalo de corrupción del momento, porque siempre han habido corrupciones, solo que esta es la del momento. Y del que se viene hablando desde inicios del 2024. La contratación irregular en las entidades que busca atender a comunidades afectadas por catástrofes nacionales, aunque son varios procesos en marcha en el alto tribunal, aunque son muchos procesos en marcha, ¿sí? El alto tribunal busca determinar si la adjudicación de contratos en el interior de la entidad tiene que ver, como ha mencionado Olmedo López, con la aprobación de iniciativas legislativas en el Congreso.
Vaya, hay que ver que este escandalito no es cualquier escándalo, y está metido también el presidente Petro y otros personajes importantes del Congreso, ministros y funcionarios públicos de secretarías y otras. La mención del primer mandatario, quien ha señalado que todo lo dicho por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres es algo que con ello busca beneficio para una rebaja de pena. Bueno, ha dicho el exdirector. Bueno, la mención del primer mandatario, quien ha señalado que todo lo dicho con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres en Colombia es falso, y que con ello busca beneficio para una rebaja de pena. Vea pues, entonces, ¿qué pasa aquí? No es un detalle de menor, bueno, y que con ello busca beneficios para una rebaja de pena. No es un detalle de menor cuantía, es que bueno, cuando uno abre la boca, ya el resto cae, y después ahí cada uno va saliéndose del problema. Después el otro habla para que le rebajen la pena, el otro no quiere hablar, entonces cuando ya uno habla y se destapa la olla, baila, se destapó la olla. Bueno, entonces no es un detalle de menor cuantía, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al jefe de Estado, Gustavo Petro, en el expediente que adelanta el alto tribunal en contra de los expedientes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dos pesos pesados de la política y sobre quienes pesa una investigación en esa corporación, porque al parecer haber recibido sobornos por hasta 4.000 millones para darles trámite a las reformas del gobierno en el legislativo. Todo según los testimonios ante los medios de comunicación y autoridades judiciales de López y Schneider Pinilla. Esa investigación de la Corte está en manos del magistrado Francisco Farján. Esa investigación de la Corte está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien decretó varias pruebas luego de examinar las peticiones de la defensa del congresista. Bueno, seguimos. Esa investigación de la Corte está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien decretó varias pruebas luego de examinar las peticiones de la defensa del congresista Andrés Calle y del representante de la Procuraduría. El despacho del magistrado Farfán también ordenó una inspección judicial tanto a las oficinas de la Presidencia como a las secretarías del Senado y de la Cámara de Representantes, con un solo objetivo: recopilar información acerca del trámite de las reformas de salud y de la pensional. Ese primer proyecto, que corresponde al paquete de reformas sociales del gobierno Petro, se cayó en la pasada legislatura a mediados del mes de abril. La reforma pensional, en cambio, vio luz verde en junio pasado y fue sancionada por el jefe de Estado en la Plaza de Bolívar el 16 de julio, hace apenas 2 días. Cabe destacar y traer a colación, en efecto, y sin embargo, junto al presidente Petro fueron llamados a declarar en el mismo expediente Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y también el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidarraga, quien por segunda vez es mencionado en un expediente relacionado con la contratación en la unidad. La primera vez que se escuchó su nombre fue por cuenta de Olmedo López, quien lo señaló en medios de haber pactado reuniones entre el exdirector de la unidad y algunos alcaldes. Es que aquí está metido un sancocho de gente importante, con el fin de buscar contratos y platica para sus bolsillos. Entonces, esos contratos, ¿para quiénes son? Inventados, roban identidades, documentos. ¿Para qué? Para llenar sus bolsillitos, ¿sí o no?
Entonces así hacen alcaldes, secretarios, así hacen directores de unidades, así hacen este poco de gente que está metido en esta mierda, porque todas estas personas son una porquería de gente y profesionales y políticos, porque realmente no hay otra palabra para llamar a este tipo de personas que conllevan hacer estas acciones inicuas, sí, y de descalabro social y económico y político para una nación llamada Colombia. Ok, entonces, ok, es ok, y seguimos hablando, ok. Junto al presidente Petro fueron llamados a declarar en el mismo expediente Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y también el secretario de Transparencia de la Presidencia, que de transparencia yo creo que aquí no hay nada. Andrés Hidarraga, quien por segunda vez es mencionado un expediente relacionado con la contratación en la unidad. La primera vez que se escuchó su nombre fue por cuenta de Olmedo López, quien lo señaló en medios de haber pactado reuniones entre el exdirector de la unidad de desastres, la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres y Riesgos. Sí, y la primera vez que se escuchó su nombre fue por cuenta de Olmedo López, quien lo señaló en medios de haber pactado reuniones entre el director de la unidad y algunos alcaldes, con el fin de buscar contratos y monedita y billete para sus bolsillos. Sin embargo, el funcionario ha respondido que no tiene nada que ver con esos señalamientos y que él incluso denunció a López cuando estalló el escándalo de los carrotanques. Las declaraciones del mandatario y el titular de la cartera de salud, añadió al alto tribunal, se harán por certificación juramentada y a través de un cuestionario escrito. En más detalles, falsedad de Olmedo está en que necesita denunciar para rebajar su pena, Petro. Esa es otra noticia. Bueno, aquí también hay que investigarlos a todos hay que investigarlos aquí, a traer la capítulo de pruebas, a ver las declaraciones y los documentos legales y las pruebas tácitas que pueden existir en estos seres pulcros, y nuestros ilustres políticos y presidentes y congresistas, nuestro ilustre gobierno comunista de Petro, y toda la mierda woke. Los señalamientos de ambos, paréntesis, la mierda woke y la mierda feminista, socialista, comunista. Los señalamientos de ambos legisladores se volvieron los señalamientos de ambos legisladores volvieron a tener especial relevancia luego de que el pasado martes 16 de julio Noticias Caracol revelara un informe con apartados de la declaración de Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema durante esa diligencia, la cual habría sido filtrada al medio de comunicación, es decir, Noticias Caracol, un acto que fue rechazado por el alto tribunal. El antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres entregó algunos detalles del esquema de contratación irregular en la unidad y fue enfático en señalar que dentro de ese engranaje hubo participación directa de varios congresistas, pues se buscaba cambiar sus votos en favor de proyectos de la ley de favores que favorecieran al gobierno a cambio de contratos con la entidad. Si bien Caracol Televisión no esclareció si López al final nombró a los expedientes del Congreso ante la Corte, en repetidas ocasiones los ha señalado a de recibir coimas para agilizar los trámites normativos del Congreso. Interesante noticia. Entonces platica para que agilicen estos niños. Venimos y hacemos unos contraticos, les desembolsamos una platica y que me agilicen las reformitas y la constituyente Caray Carachas vuelva y diga, y cualquier trámite que podamos hacer con la fiscalía y con la procuraduría, pues también le pasamos platica y solucionamos todo con plata. Sin embargo, el llamado de la corte para tomar la declaración del presidente Petro se asomó después de otra importante determinación del alto tribunal.
el cambio en quien llevara las pesquisas contra los congresistas. El cambio en quién llevará las pesquisas contra los congresistas mencionados en el caso de contratación irregular en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Los archivos que desde la Fiscalía llegaron a la Alta Corte aterrizaron en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, quien tenía la estricta tarea de investigar a los 9 legisladores que, según él, ente investigador, se habrían visto beneficiados con contratos corruptos y sucios e inicuos de la Unidad de Riesgos de Desastres. Esas iniciales, Dios mío. No obstante, tras la filtración de la declaración de Olmedo López ante la sala de instrucción, el expediente pasó a manos del presidente de la sala, Misael Rodríguez. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deplora la filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal, con reserva de una investigación en curso. Ese tipo de hechos puede afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación, que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional, carachas, expresó la corporación sobre el asunto en su declaración. López entrega información sobre la presunta participación de 9 legisladores y los ministros del Interior, para entonces Luis Fernando Velasco, Hacienda, Ministerio de Hacienda, es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. En su declaración, Olmedo López, en su declaración, entrega información sobre la presunta participación de 9 legisladores. Bueno, en su declaración, López entrega información sobre la presunta participación de 9 legisladores y los ministros del Interior, para entonces Luis Fernando Velasco, Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda es Ricardo Bonilla, y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, en hechos de corrupción con la entidad, en hechos de corrupción con esta misma entidad, ¿sí? Esto dijo Olmedo López sobre congresistas y ministros por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión contra Riesgos y Desastres, ¿sí? Esto es lo que dijo, bueno, eso es en otro contexto, es otra noticia que más adelante se las voy a dar, si realmente me dejaran dar las noticias y hacer algo. De acuerdo con el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la delegación de contratos se impartía en lo que denominó como el conclave, unas supuestas reuniones que sostuvo con ministros y congresistas. En palabras de Olmedo, hubo 2 encuentros, uno el 27 de noviembre y otro el 15 de diciembre del 2023, es decir, el año pasado. El primero se dio y dijo en la Casa de Nariño y el segundo en la oficina de un ministro, según Olmedo López. En esos encuentros habría participado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y en una de sus asesorías de confianza, y una de sus asesoras de confianza, nada más y nada menos que María Alejandra Benavides.
la cual había visitado la oficina de Snyder Pinilla en varias oportunidades a finales de 2023 e inicios de 2024. El ministro Bonilla, que es el ministro de Hacienda, según el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, había autorizado en el Congreso de la adición de 208.000 millones al presupuesto de la unidad. Dios mío, casi nada. 3 meses antes de las elecciones regionales de octubre de 2023, y en el Capitolio recibió el apoyo de al menos 20 congresistas que le dieron el sí a su propuesta. Entre los legisladores que firmaron estar de acuerdo con la adición presupuestal estuvieron Wadish Mansur, Liliana Esther Pitar y Julián Gallo, quienes además aparecen en la lista que la Fiscalía entregó a la Corte por su presunta participación en contratación irregular con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Por otro lado, Mansur, representante del Partido Conservador, de hecho cuenta con una investigación en el alto tribunal, pues ya había sido mencionado por Olmedo López como supuesto beneficiario de millonarios contratos con la entidad. En la declaración de Olmedo López ante el alto tribunal también estuvo cara a cara con Mansur, quien ha negado su participación en el engranaje. El exdirector López fue más allá y mencionó incluso que algunos contratos habrían llegado a las filas del ELN, imagínense, nada más y nada menos, cuando ese grupo armado negociaba volver o no a los secuestros como método de financiación y lucrativo para sus bolsillos. El exfuncionario dijo que ese impasse en la negociación se superó con un supuesto contrato de la unidad dirigido a Arauca. Y así pasa con todas estas contrataciones de secretarías públicas distritales, de gobierno, secretaría de gobierno, unidades nacionales de gestión contra el riesgo y desastres, congresistas, mejor dicho, presidencia, rama legislativa, rama ejecutiva. Imagínense, menos mal y la Corte Suprema de Justicia y los altos tribunales han metido su mano, porque realmente nos están cagando las relaciones internacionales hasta con Estados Unidos. Ay, Dios mío, el comunismo es una mierda. Para otras noticias, y estas sí se las voy a dar, Olmedo López dice que el gobierno habría contratado con el ELN. Imagínense, tenemos un presidente que contrata a personas insurgentes que matan poblaciones y a indígenas y a afrodescendientes, como con razón están todos los indígenas Ambera aquí en Bogotá, porque contratando a personas del ELN para que sigan matando, destruyendo, violando, robando, el presidente Petro haciendo contratos con esta gente para que sigan matando comunidades, a indígenas, afro. Por eso que la comunidad Ambera, Chami y otras tribus indígenas están todas acaparando los parques públicos de la ciudad y capital del país colombiano, Bogotá. Tienen la ciudad colapsada, porque como que se le está dando contraticos a esta gente, tierras y negociaciones, y todas las comunidades indígenas y afrodescendientes para la mierda, y viviendo en el Parque Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Entonces, por eso es que se destapó toda esta jueputa olla, ya, esta jueputa olla de mierda, porque hay una gente aquí corrupta que realmente no están haciendo las cosas como debe ser y robándose la plática de todo el país. Como no pudimos hacer algo bueno por el país, ni las reformas de mierda que se lanzaron en el gobierno Petro e iniciativas de este señor, como no pudimos hacer la constituyente, entonces venga y robemos contratos y hagamos de esta presidente un verguero, porque la vida es un banano para andarla pelando a cada rato.
Y entonces es esto lo que se hace en las secretarías de todas las partes y toda, por eso es que estamos como estamos, ¿m? Estamos como estamos, por eso, a la mierda. Al rechazo por la filtración de las declaraciones de Olmedo López ante la sala de instrucción se sumó su defensa judicial en cabeza del abogado penalista José Luis Moreno Caballero. A través de un comunicado, el jurista mencionó que dos miembros de su equipo renunciaron por temor a ser asesinados. Moreno afirmó además que la defensa no tuvo acceso ni copia de las declaraciones por instrucción del magistrado y realizó un llamado a las autoridades para que garantizaran la seguridad, vida e integridad de Olmedo López, su familia y a todo su equipo jurídico. Según pudo conocer este diario, el jurista interpuso un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la presunta filtración de las grabaciones. Y es que también cabe destacar que la ex ministra, la ex ministra, creo que fue eso de vivienda, es la ex ministra Cecilia López, Cecilia, algo así, que fue también amenazada, esto lo explico en un video anterior, que fue amenazada también por personas del partido del cambio histórico de Petro y que saliendo de la oficina de este mismo ella recibe esta amenaza y hay muchas cosas de muchos ministros, de muchas personas más que trabajaron en el círculo cerrado y privado de Petro, pues se le voltearon a Petro y están saliendo a hablar toda la mierda que estaban haciendo o la que hicieron todos en ese entonces mientras todos eran un círculo de amigos. Entonces ya no son amigos y empezaron a abrir la boca, la jeta y todo el mundo está hablando toda la mierda de lo que han hecho. Ya, eso es lo que pasa. Y entonces como no quieren que se sepa la verdad, entonces este amenaza a todo el mundo, a sus ministros y a todos a todo el mundo para matarlo, para que no abran la boca y para que así pues, el papel de la Corte Suprema de Justicia es crucial para desenredar la maraña judicial que ha dejado las palabras de Olmedo López en su declaración y que hasta el momento tiene dando explicaciones a congresistas, funcionarios y contratistas, y ahora al mismísimo presidente Petro, quienes en su mayoría han negado su vínculo con la contratación y que consideran los señalamientos como un intento de sabotear los planes del gobierno. Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección judicial del Espectador. Y en otras noticias, y continuando con la misma noticia, y el desmadre y el descalabro político y el escándalo y el mierdero total que se ha hecho con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y todo este mierdero que se ha hecho es que la Corte Suprema de Justicia, sí, realmente llamó a declarar a al Ministerio de Salud y a su ministro de Salud, al secretario de Transparencia, también llamó a declarar al presidente Petro, al primer mandatario. O sea, esta gente en vez de solucionar los problemas del país, ellos mismos vienen y se meten en problemas. ¿Cómo una gente que tiene su vida laboral y su vida en sí como una mierda, ¿sí? Va a venir a solucionarle el problema quizás, no sé, a un joven gamín como yo que necesita que restituyan sus derechos sociopolíticos, socioeconómicos? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Ah? Si esta gente no sale de un mierdero para meterse en otro mierdero, en un problema para meterse. Ellos mismos tienen sus propias vidas vueltas mierdas para venir a solucionar las vidas a una nación entera, imagínate. Ellos mismos se andan metiendo en problemas, o sea, ellos mismos son el problema, ya. Una persona cuando es problema se vuelve
es como la cizaña, el trigo y la cizaña. Sí, la Biblia es totalmente sabia en eso, el trigo y la cizaña. Y esa gente es como la cizaña. Se comen al trigo, dañan lo bueno, todo lo que tocan lo destruyen. Ese es el comunismo, ese es el socialismo. Todo lo que tocan lo destruyen. Todo lo que hacen, nada hacen, y lo que quieren hacer no lo terminan, ni siquiera lo empiezan porque ya lo dañan. Eso mismo que quieren hacer, imagínense, eso es una mierda total. Qué cosa. La Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidarraga, y también al ministro de Hacienda, señor Ricardo Bonilla, el doctor Ricardo Bonilla, en medio de la investigación que se adelanta contra los congresistas Iván Namé y Andrés Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRDU, y tras las recientes declaraciones de Olmedo López. Olmedo López ha abierto la boquita, ¿sí? Ha abierto la boquita y se han encontrado declaraciones y pruebas. Al man se bajenle la pena. ¿Por qué? Porque está colaborando y está hablando todo de chuchú, como es y como pasó y como lo han venido haciendo. ¿Ya? Rateros, son unos rateros, unos robadores de todo. ¿Ya? Porque no les alcanza el sueldito para poder vivir sus vidas en Dubái y sus yates privados y querer ser los políticos más ricos del mundo y competir con quién, con la Unión Europea. De las declaraciones de Olmedo López. Olmedito López ha abierto la cucharada, la boquita, y a todos los que estaban en el mierdero van para la mierda. Todos. Estos dos procesos seguirán en el despacho del magistrado Francisco Farfán, mientras que la investigación que se adelanta contra Wadish Mansur y los congresistas a quienes la Fiscalía General de la Nación les compulsó copias, imagínense, les compulsó copias, compulsó, o sea, es remitirlas a nivel jurídico, copias de esto que acabó de este adelanto investigativo contra Wadish Mansur y los congresistas a quienes la Fiscalía General de la Nación les compulsó copias. Quedó en manos del presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez. A su vez, el magistrado instructor Francisco Farfán ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes, estas secretarías, para obtener información sobre el trámite de la reforma de la salud y la pensional. Y no terminando estas dos mierderos, quiere una constituyente nacional. Entonces, y ya que mierdero, porque ya está metido en este y en otros más. Entonces, termina de salirte de uno para que puedas lograr algo en la vida, Petro. Además, determinó que la declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada, y es que así debe ser como se debe hacer. Este hecho ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia le quitara al magistrado Héctor Alarcón la investigación que se adelanta contra los congresistas Iván Namé y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. No quiera ser que los manden a matar o también les quieran dar un dinerito extra para que sus boquitas sigan calladas. El expediente será trasladado de despacho al del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez. Ya con el expediente trasladado de despacho al del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez, la sala se reunió de forma extraordinaria hoy para examinar el tema y decidió que el proceso del cual se dio la filtración pase al despacho del presidente de la sala, confirmó el alto tribunal. También rechazó de forma contundente la filtración
Con esta confirmación del alto tribunal, también rechazó de forma contundente la filtración en esta etapa procesal en la que López salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y se refirió a la iniciativa de paz total promovida por el gobierno nacional y la presunta entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional ELN. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deplora la filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal con reserva de una investigación judicial en curso, señaló la Corte. El alto tribunal también se refirió a la libertad de prensa. La sala es respetuosa de la libertad de prensa, pero ese tipo de hechos puede afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación judicial, que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional e implicación del presidente de la República, congresistas, funcionarios públicos, entre otras personas del gobierno de la República Independiente de Colombia. Los ilustres. Los ilustres. Adicionalmente, resaltó en esta etapa del proceso y antes de una eventual acusación, las declaraciones bajo juramento y la recolección de material probatorio de la capite de pruebas tienen reserva por ley para garantizar los derechos de las partes y proteger los avances de las investigaciones judiciales que se adelantan contra los ilustres personajes que en esta residen, por decirlo así. Por la gravedad del hecho, agregó la Corte, en que en estos intervienen los personajes en que en esta corte intervienen, en este caso, los ilustres personajes que en esta corte intervienen por la gravedad del hecho, agregó la corte, la sala pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración que tipifica una conducta penal, es decir, van presos, señores y señores, van con estas conductas penales y bueno, la cárcel para los que han querido hacer contratos, robando identidades y metiéndose las moneditas y los billeticos al bolsillo, sí señores. Entonces, mis amados, cárceles para ellos. Me encantan los finales felices. Y eso es todo, yo soy Tom Frison Kiver y te invito a que te suscribas, dale like, comenta si realmente lo quieres hacer, la verdad no es necesario, pero bueno, nos vemos en otro capítulo más, en estas tus noticias informativas y el chuchu jurídico que se viene para todo este mierdero político que se vive en nuestra República Independiente de Colombia. Nada más, no olviden hacer la cama, tomar su desayuno y cenar temprano. Namaste.